desde lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Bueno, aquí estamos. Vamos a ir redondeando, aunque seguramente nuestros historiadores seguirían muchísimo más. Si quieren, podemos pensar esta preocupación de Belgrano por el derecho a la educación, porque la educación sea accesible para todos. ¿Fue, digamos, lineal? ¿Tuvo obstáculos? Bueno, Belgrano es heredero de una sociedad estamental, de una sociedad dividida en estamentos o castas, en las cuales aquel que nacía en una condición moría en la misma condición. La Revolución de Mayo abre un juego a suprimir los estamentos y las castas, pero eso lo hace en un proceso que lleva tiempo, décadas. Por lo tanto, los viejos estereotipos y prejuicios de la dominación colonial todavía sobreviven y perviven en la propia biografía y proyecto político de Belgrano. Lo cierto es que hay que verlo en términos de lo que amplía, lo que favorece y hace productivo Belgrano. Claro, o sea, ¿en qué se avanzó en ese momento? Tal cual, en la ampliación de la educación de las mujeres, de las niñas, en la ampliación de la educación de los adultos a través de las numerosas, de los colegios y las academias de su tiempo. Es decir, en Belgrano se piensa al sujeto de la educación infantil y adulto al mismo tiempo. Y eso es es pensar generosamente la amplitud de ese nuevo sujeto de la educación. Por cierto que las minorías de color estaban marginadas o exentas. Los mulatos, los negros. Tal cual, que no era una población menor en tiempos de la segunda década del siglo XIX. No obstante, siempre hubo excepciones y modos de burlar y birlar de alguna manera esa prohibición, esa interdicción. Pero eso no lo pudo resolver, digamos, como a lo mejor hubiera querido. Absolutamente. Belgrano hay que mirarlo en las condiciones y en los límites, en los horizontes de la época. Él combina la ilustración francesa con la ilustración española y católica. Por lo tanto, su conocimiento tiene fines determinados por la religión. Claro. Un gran historiador de la educación, Gregorio Weinberg, sintetizó esta imagen en la cual Belgrano tuvo mucho que ver aquí en el Río de la Plata, como Simón Rodríguez lo tuvo en la Gran Colombia, que es favorecer ese pasaje de la educación entendida como la formación de los súbditos a la educación para la formación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, Belgrano, como está señalando Rafael muy claramente, está operando junto con otros ese pasaje que lleva muchísimo tiempo y que todavía hoy ese sueño belgraniano está en deuda con muchos y con muchas de los niños y jóvenes de la Argentina. Si Eso te iba a decir, instala un tema que todavía no terminó. Tal cual. El problema de la educación asociado al color de piel, Mirta. Bueno. Es un tema que creo que merecería otra conversación, pero que ya está ahí como problema en Belgrano. Claro. En torno a, hace 200 años. La calidad de la inclusión, digamos. Exactamente. Incluir y con qué calidad. Sí, Ethel. Que a mí me parece interesante, en función de lo que están contando ellos, en el aula, desnaturalizar los derechos. La educación como un derecho, me parece que es importante que a los chicos llegue de una manera entendida, pero no naturalizada, ¿no? Como que es algo que les llega y es así porque es así. Que llevó muchos años, que fue una construcción, que sigue siendo una construcción, y que las construcciones siempre son sociales y culturales. Entonces la educación entendida como un derecho y la figura de Manuel Belgrano como emblema en este caso, me parece que es importante llevarlo a los chicos y llevarlo al aula. Claro, porque además así se enseña historia, ¿no? Tomando
periodos y comparando, como decíamos, con la actualidad. Sí. Y poniendo en diálogo a vivos y muertos. Claro. Por eso a mí me gustaría también traer a Belgrano a la mesa y pensar con él y a través de sus palabras también qué deja como legado este hombre, ¿no? Y en una de las últimas etapas de su vida, precisamente en una etapa en donde siente que no hay reconocimiento, en donde está sumido en la pobreza, enfermo, ha recibido la espalda de esa sociedad que él contribuyó a crear también. Y en eso, por ejemplo, la escuela de dibujo fue considerada un lujo, o sea, no se comprendió. Él siempre ha creado instituciones a contrapelo de la historia, pero también a contracorriente de lo que las autoridades coloniales querían para esta región de la corona, ¿no? Entonces, en ese sentido ya era un revolucionario. Claro, pero también por las ideas que traía de Europa. Absolutamente, son las ideas, como decía Rafael, de una ilustración que se inscribía más en una clave económica que política. Si Moreno fue político, Belgrano trató de introducir renovaciones por la vía económica. Fue más original que disruptivo. En cambio, Moreno fue más disruptivo que otra cosa. Pero decía que ahí hay una figura a mí de Belgrano que me parece muy importante para que pensemos los maestros, los profesores, que tenemos todos los días que apostar por la educación. En ese contexto, decía, en ese momento de su vida en donde Belgrano se sentía acechado por enfermedades, desconsiderado por la sociedad, escribe lo siguiente, dice: sigamos pues en nuestros trabajos dejando al tiempo su medro. Tal vez corriendo el tiempo llegarán las circunstancias oportunas para que se reconozca el mérito. En tanto nos queda la satisfacción de obrar como debemos. Creo que ahí hay una imagen que es muy, muy potente. Los maestros, los profesores, no podemos dimitir. Tenemos que hacernos cargo. Ya vendrán tiempos mejores, tenemos que trabajar para que vuelvan esos tiempos que deseamos que vuelvan para la patria, pero mientras tanto no podemos dimitir. En ese sentido, de despedida. Como no podemos dimitir y no vamos a dimitir, nos pueden ser muy útiles los conceptos de felicidad pública que Belgrano propuso, ya no como un atributo de goce individual, sino como una pasión colectiva, conquistable con trabajos colectivos, la felicidad pública. Y también, y junto con esto, el valor estratégico que la condición latinoamericana que vivía en Belgrano le concede a la tierra como lugar profundo, tanto en su sentido simbólico, espiritual, como en su valor productivo. La tierra es para Latinoamérica una clave de su realización como pueblo. Entonces, en Belgrano, la tierra tiene un valor y un significado estratégico que es muy pertinente para reconectarnos con la historia del siglo XXI. De despedida, Ethel. Y de despedida me quedo con algunas palabras que hablamos en el aula cuando hicimos este proyecto, que Belgrano dijo que no quería que se lo recuerde como el padre de la patria, sino como uno de sus mejores hijos. Bueno, por suerte hubo varios buenos hijos. Les cuento un mensaje nomás. Silvana Gasser dice: excelente programa, un lugar de aprendizajes, sigan así, por favor. Bueno, trataremos de seguir así. Nos vamos a la bibliografía. Cuando Belgrano era chiquito, qué aporte bueno para chicos de primaria, entender un poco y contextualizar la infancia de Belgrano. Uno de los relatos, uno de los cuentos se llama La Guerra de las Fogatas, que era propio de la época. Efemérides, una oportunidad para pensar la vida en común. Este es un libro de Nicolás Arata. Por supuesto, está la efemérides de Belgrano. Y contemos que tiene un montón de links para que ustedes puedan ir ingresando y ampliar lo que dice el libro. Y por último, escritos sobre educación, selección de textos, Manuel Belgrano, presentación Rafael Gagliano. Rafael, contanos mínimamente de qué se trata. Bueno, hemos tratado en este texto de reunir la totalidad de la producción
de Belgrano sobre temas educativos, porque no teníamos en un solo texto toda su producción, rescatando sus contribuciones en las publicaciones periódicas de la época. Claro, y esta es una publicación de la Universidad Pedagógica. ¿Querías decir algo? Sí, que forma parte de una colección Ideas en la Educación Argentina, dirigida por el profesor Darío Pulfer, que es hoy la colección que más importancia le está dando a las ideas en la historia de la educación argentina, y quería subrayarlo porque me parece importante. Es una gran apuesta cultural. Muy bien, gracias a los tres. Los chicos prometieron la bandera, lo que nosotros prometemos es volver el próximo sábado. Gracias. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.